Ok, ya está grabando. Bueno, soy Adrián Vázquez y este es mi compañero Juan Pablo Suárez y en esta ocasión estaremos haciendo el final de teorías de la organización escolar. Vamos a hablar de distintos temas que hemos visto a lo largo del semestre y vamos a hablar de lo que más nos gustó, de la interpretación que le damos y de su utilidad práctica sobre todo. ¿Cómo estás hoy, Juan Pablo? Estoy muy bien, Adrián. Estoy tremendamente emocionado de poder revisitar todos estos temas que creo que nos han ayudado a desarrollarnos como futuros docentes. Sí, son temas muy interesantes y sobre todo muy al día, algo que el profesor debe saber sí o sí, ¿no crees? Sí, como por ejemplo, obviamente la ley 115, que es algo que todos nosotros debemos saber, seamos docentes o no. Y también para mí el tema más interesante del semestre, el PDI, porque pudimos saber cómo funciona, cómo se estructura el desarrollo de un año desde un principio en una institución educativa. Sin duda, también es de los que más me gusta, sobre todo porque fue un gran descubrimiento para mí porque nunca había pensado en eso, sinceramente. Bueno, antes de comenzar, recordemos que vamos a grabar este video vía Teams, después lo subiremos a YouTube y posteriormente pasaremos el link para que sea más fácil su visualización. Em, los temas que vamos a abordar en este conversatorio son la Ley 115, el gobierno escolar, las políticas públicas, el PEI y los procesos de evaluación y seguimiento. Ya en un segundo momento estaremos hablando sobre la pregunta orientadora de nuestros lineamientos, la cual es, ¿qué aspectos dan pertinencia, validez y coherencia a los componentes mencionados anteriormente? Bueno, entonces si quieres, empezamos por la Ley 115. Está bien. Vale, la ley 115 es la que en la Constitución colombiana normativiza lo que tiene que ver con la educación básica y media, porque recordemos que la educación superior la normativizan otras leyes aparte. ¿Nos quieres contar cómo surge la ley 115 de diversos sucesos, como por ejemplo la Declaración Mundial de Yomtien? Claro, Adrián, en la Declaración Mundial de Yontián se generaron varias pautas para que todos tuviéramos acceso a la educación y lograr el objetivo de reducir mucho el analfabetismo en todo el mundo. A lo largo de los años, como en el Acuerdo de Dakar y el de Cochabamba, se ha venido verificando si esto se ha cumplido o no, y se puede decir que sí y no, hay muchos objetivos que todavía no están a nuestro alcance, pero hay muchos otros en en los que se ha podido avanzar y generar una educación en la que todos podamos participar. Sí, por desgracia no hemos podido cumplir todos los objetivos. Es una tarea muy difícil, claro que sí, pero no hay que olvidar que cada día se hacen avances y se trata de avanzar hacia una educación más inclusiva y más efectiva para todos los estudiantes. Sí, claro, y eso se pudo ver en las exposiciones que hicimos este semestre y pues yo me acuerdo muy bien la que hicimos nosotros, que fue la de la diversidad y cómo incluir a los alumnos de distintas culturas en nuestra aula, y no solo de distintas culturas, sino como también de distintos contextos y ese tipo de distinciones que hace que una clase no solo se dirija a un grupo de personas, sino a al mayor público posible y que todos puedan sentirse eh, como en casa al Incluidos. estar en un aula, sí, incluidos. Sí, tienes razón. Yo por lo menos considero que al ser profesores de lenguas, la diversidad es como que siempre va de la mano con nuestra labor, ¿no crees? Y Sí, sí, sí. Y también me gustó mucho la exposición que hicimos porque nos deja ver como otro punto de vista desde el cual entender esta diversidad. Porque uno generalmente es como tratando de enseñar para la diversidad, pero no desde ella, cuando realmente debe ser un camino de dos vías. sí, eso también es como tremendamente importante poder empaparse del contexto de las demás personas y no solo verlo desde un punto de vista externo, sino
adentrarse en todo esto, ver cómo viven los demás y apreciar las diferencias entre ellos y nosotros y poder generar como un punto de unificación entre esto. Y yo creo que también de nuestra exposición puedo resaltar algún concepto que es clave para esta unificación, siendo este la biblioteca planetaria, que son cosas que la educación ha estado dejando atrás por mucho tiempo porque consideran que no son importantes, siendo que son de otras culturas y no de la propia o lo que nosotros consideramos como propia, mientras que la biblioteca planetaria es algo que conserva historia de todas las culturas que merecen reconocimiento. Vale, Juan Pablo, y ahora vamos a pasar al gobierno escolar. ¿Tú qué opinas del gobierno escolar? Me parece que es una parte muy importante de una institución porque es como lo que dicta la dirección de esta misma y los objetivos que se han de cumplir. Además de eso, es como la jerarquía de quién le da las órdenes a quién y quién tiene distintos tipos de contactos, como por ejemplo el rector, que también se encarga de contactar con los patrocinadores o la gente que financia la escuela, mientras que el resto se ocupa de tareas distintas. Sí, exactamente. Por ejemplo, para mí es un tema curioso porque siempre cuando uno está en el colegio, como que le hacen mucho énfasis en el gobierno escolar, pero a uno siempre se le acaba olvidando porque no le ve una utilidad real, como uno lo ve algo ahí intangible, que sí, medio toma algunas decisiones, pero en la monotonía de ir al colegio cada día uno como que no nota eso, ¿verdad? Entonces, Sí, además a mí que siempre me hicieron como fuerza para que yo me tirara de representante o de personero o algo así, pero yo no quería mucho porque no estaba interesado. Es como un tema curioso para mí, es como algo que debería haber sabido de antes, pero que apenas me doy cuenta de su importancia ahora. y eso, como decíamos antes, tiene que ver también mucho con la estructura del PEI, pues no tanto con la estructura, sino con las cosas del colegio que no vemos desde afuera, que no vemos como estudiantes y que aprendemos más adelante como aspirantes a docentes. Entonces yo creo que es importante resaltar que los estudiantes como nosotros antes no nos damos cuenta de lo importante que es todo esta comunidad de personas se, mm, que este conjunto de personas que se unen con el objetivo de, como dije antes, dirigir la institución. Y por muy raro que suene, desde las sombras, porque nosotros como estudiantes, o si mucho escuchamos sobre el personero, el representante de grupo, que claro, hacen parte de esta comunidad ya mencionada, pero es algo mucho más grande y que creo que deberíamos de ser conscientes como estudiantes también de todo esto. Sí, exacto. Al fin y al cabo, cada personalidad actúa como un engranaje del mecanismo que viene siendo la institución para que todo funcione de la mejor manera posible. Bueno, y pasando un poco al tema de las políticas públicas, ¿serías tan amable de definirlas, por favor? Sí, claro. Las políticas públicas son proyectos o actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de la sociedad. También se pueden entender como acciones, medidas regulatorias, leyes y prioridades de gasto sobre un tema promulgadas por una entidad gubernamental. No tenemos que ir más lejos de recordar lo que pasó hace un año, que las protestas se generaron porque nuestra sociedad, nosotros los colombianos no estábamos felices con lo que estaba sucediendo con el gobierno, estábamos exigiendo y ellos no nos estaban dando, nos estaban exigiendo ellos a nosotros más de lo que debían. Entonces, las políticas públicas, cuando son bien llevadas, es algo que funciona en bien de la sociedad y no, y por tanto, en bien del gobierno. Pero cuando se generan divisiones así, es que no terminan funcionando del todo bien. Sí, correcto. Y por desgracia en nuestro país también hemos tenido muchos escándalos de corrupción o algo así en el tema de la educación.
o de que se roben los recursos, de que no lleguen ciertos materiales a las zonas más marginales, o que tal vez los profesores de las zonas más pobres no estén bien capacitados. Entonces sí, se nota que hay que hacer un ajuste en esas políticas públicas para que puedan beneficiar al pueblo. No es que no lo hagan a día de hoy, pero se puede hacer mejor. ¿O qué opinión tienes tú? Yo opino exactamente lo mismo. Hay mucho por mejorar, muchas personas a las que reemplazar en el gobierno y todo forma parte de una estructura en la que si algo falla, todo cae. Sí, Entonces, es exactamente lo que tú estabas diciendo. exactamente. Bueno, y ahora hablando un poco del PEI, que como mencionamos antes es de lo que más nos gusta. Yo, por ejemplo, no tenía ninguna idea de que existía algo así, de que había un documento en el que se condensaba la identidad de una institución, donde se hablaba de de sus valores, de su historia, del camino que ha tenido para volverse lo que es, y también de decirnos como lo que quiere. Es como un contacto mucho más personal con aquellas instituciones a los que mandamos a los niños, a las que vamos nosotros mismos, y las que pasamos gran parte de nuestra vida, pero realmente no sabemos como qué es lo que quieren, qué buscan, de dónde salen y todo eso. ¿Cierto, Juan Pablo? Sí, yo creo que ya hemos venido como teniendo en estos temas algo en común y es que es algo que todos deberíamos de saber y ser conscientes de, pero que no. Y eso nos hace, nos aliena. ¿Cómo se dice esa mierda, Adrián? Nos aliena, No, si es así, no. sí, Seguro sí, que es algo que nos aliena de nuestra propia comunidad en la que pasamos muchos años aprendiendo y desarrollándonos para el futuro. Entonces, sí, el PI nos especifica lo que la institución quiere hacer con sus propios estudiantes, quiere hacer con sí misma, lo que quiere adquirir nuevos conocimientos, desarrollarse, aprender nuevas técnicas de enseñanza y todo esto. Y me parece que es algo tremendamente interesante porque en esto mismo es que vamos a desarrollarnos nosotros en un futuro, esto es lo que vamos a enseñar. Y sin esto, pues es como no tendríamos un objetivo específico. exactamente. A mí, personalmente, me gusta mucho la definición que hace de la educación Estanislao Zuleta en Educación y Democracia. Él dice que la educación es un campo de combate, donde el sistema, de cierta manera, pelea contra sí mismo. Yo creo que los PEIs deben tener esa esencia de ser confrontativos, de dar batalla, de ser muy concisos en los puntos que quieren conseguir, en los objetivos que tienen y en la metodología con la que quieren hacerlo. Por por ejemplo, una institución de carácter privado suele tener como un PEI más diferenciado, ¿cierto? Al menos eso es lo que he podido notar yo. Las instituciones públicas las veo un poco más copia y pega, no llegando a tanto, pero definitivamente yo, por ejemplo, prefiero a las instituciones privadas en el dos sentido del PEI, porque desde sus propios valores, ellas tratan de cambiar la cosmovisión que tenemos todos de nuestros contextos. Eh, sí y no. Por partes que, a ver, puede que sea que un PEI no mencione todo lo que se puede llegar en un año en una institución pública porque no estarán tan bien estructurados o no se dan a la tarea de especificar muy bien lo que van a cumplir, pero hay instituciones públicas que, por ejemplo, intentan avanzar en el uso de las TICs, pero esto no se menciona, por ejemplo, en el propio PEI. Entonces yo diría que es más de ver la institución por fuera del PEI que por dentro, pero definitivamente sí están diferenciados en muchísimas partes los PEI de las instituciones privadas con las instituciones públicas y también se pueden hablar de las instituciones, por así decirlo, religiosas con las instituciones guiadas por unas instituciones laicas. Sí, exactamente. Tú, por ejemplo, ¿cuál dirías que es la mayor diferencia entre los PEIs de las instituciones públicas y privadas?
Yo diría que las instituciones públicas y privadas, la diferencia más grande es, como lo dije anteriormente, está mejor estructurado el PDI de una institución privada que de una institución pública. En cuanto a sus objetivos, los están muchísimo más claros y lo que ves ahí tenés que tener por seguro que lo van a cumplir, porque instituciones privadas suelen tener los recursos que se requieren para todos estos emprendimientos que ellos toman, todos estos riesgos o todos estos avances, nuevas ideas, tienen los recursos, mientras que las instituciones públicas no cuentan con tanto. Sí, ahí tocaste un Pero punto clave. Yo también opino que las instituciones pueden estar más o menos maniatadas dependiendo de, primero, si están en un contexto rural o urbano, que la educación cambia totalmente y los objetivos también deberían cambiar, o si no, eso va a ser un desastre, y de los recursos económicos que tengan, porque muchas instituciones, no sé, tienen como más este ideal de solo aceptar alumnos de una cierta condición económica, mientras que otras hacen justo lo contrario. Entonces sí, es un asunto complicado, pero definitivamente muy interesante y muy digno de investigación. ujú. Y pasando al último tema, ¿cómo crees que debemos abordar los procesos de evaluación y de seguimiento? Yo creería que estos procesos se deben de abordar desde el propio PDI, porque no solo es evaluar el proceso de evaluación de los estudiantes, sino también del propio desarrollo de la institución en sí. Entonces, yo diría que esto se debe abordar en la comunidad educativa como en un todo y no solo fijarse en los estudiantes, sino también en los docentes, en los directivos. Sí, ¿tú dirías que eres más ortodoxo en cuanto a métodos de calificación y de seguimiento? En plan, ¿te gusta cuantificar las notas o prefieres usar como métodos más alternativos? Yo diría que el método de evaluación por notas ya está muy, no sé cómo decirlo, es algo tan tradicional, es algo que ya no me parece que inspire más allá de un simple número en una hoja. Me parece que una evaluación debería de darse desde un punto de vista en el que vos sepas que el estudiante sí aprendió, no desde un simple número que puede que el estudiante sí no haya entendido el tema y por ende se saca un uno, ¿cierto? Pero Sí. hay tantos métodos, ¿no?, de enseñanza que me parece que deberían de adentrarse, deberíamos de evolucionar como comunidad, deberíamos de hallar un nuevo modo de evaluar a los estudiantes viendo cómo estos aprenden, cómo estos se expresan y yo entonces diría que soy una persona muy flexible en cuanto a calificar se refiere y no creo que me guiaría a un futuro como docente guiando por una nota. Sí, yo estoy de acuerdo. Cuantificar la nota está claro que es muy tradicional y también puede tener sus usos. Nadie dice que no. Pero sí es bueno buscar otras alternativas, sobre todo de cara a los estudiantes, porque la mayoría de los estudiantes no están cómodos simplemente de valer lo que vale su nota, ¿no crees? A mí, por ejemplo, me gusta, me gusta un método del que he estado investigando recientemente, que es el JET en No JET. Depende de si uno ha obtenido los conocimientos del tema que se esté dando, etcétera, pues le ponen a uno que sí, que ya lo hizo, ya obtuvo las competencias en ese tema. Pero en caso de que no, en vez de simplemente poner un cero, te ponen que todavía no has alcanzado las competencias, y eso es una gran clave, el todavía no. ¿Por qué? Porque uno no se queda ahí lamentándose porque ya no puede hacer nada porque se sacó un cero, sino que uno trata de mejorar, uno tiene ese espacio de repasar los temas, de tal vez volver a intentarlo en otro examen o en otra actividad y de obtener esos conocimientos que al final es lo que buscamos, pero dejando fuera ese factor de negatividad.
de voy de cero en cero, voy a perder la materia, ya estoy desesperado. ¿Tú tienes alguno que te guste, algún método? Eh, yo tengo algún método que me guste, pues no específicamente. Yo diría que ser maestro significa estar aprendiendo constantemente, entonces yo diría que todos los métodos que se pueden encontrar de evaluación serían como interesantísimo estudiar cada uno, pero no adoptar solo uno, sino Ir variando, sí. ir variando. Entonces es como me parece que sí, los métodos, el método que tú acabaste de mencionar es importante que como nosotros estamos tan acostumbrados, y nosotros me refiero a como país, estamos tan acostumbrados al medir por nota la calificación por una nota, eh, un uno nos puede llegar a deprimir mucho, un cero, como tú dijiste, no nos da oportunidad de aprender de nuestros errores, de repetirlos, mientras que el método que tú me acabas de explicar sí da lugar como a esa reflexión, a ese volver a intentar, a volver a levantarse, no a que vayas a tu casa y le digas a tu mamá, no, en la última evaluación saque un uno, sino que le digas, no, todavía no he entendido este tema, pero estoy seguro de que en un futuro puedo entenderlo completamente. Exactamente, exactamente. A mí, por ejemplo, también me gusta porque es un poco ir contra ese paradigma que hemos tenido por mucho tiempo de, de si saco mal esta actividad, la primera es porque no sé nada, es porque soy un tarado. Y también es naturalizar como el fracaso. Es muy importante en cualquier proceso naturalizar el fracaso y saber que no todo lo podemos hacer bien a la primera, sino que todo conlleva esfuerzo y todo conlleva superarse a uno mismo. Y ahora, en el segundo momento, vamos a hablar de la pregunta orientadora. ¿Qué aspectos dan pertinencia, validez y coherencia a los componentes mencionados anteriormente? Sí, yo creo que le dan pertinencia, validez y todo esto es que son cosas que ya han estado establecidas desde hace mucho tiempo, ya sea a través de leyes o a través de la conciencia colectiva. Entonces son cosas que conocemos desde hace tiempo y son válidas por esto mismo, porque tenemos un concepto ya establecido de estas. Sí, claro. Y creo que también la pregunta verdaderamente importante sería cómo establecer y legitimar todo esto de lo que vamos hablando, de las mejoras que se le pueden incorporar a los PEIs, de cómo los procesos de evaluación nuevos pueden ser más amigables con los estudiantes, cómo una mejor jurisdicción en cuanto a la educación puede motivar a los estudiantes y también a los maestros a superarse cada vez más. Y al fin y al cabo, cómo sacar el país adelante, ¿no? ¿Qué opinas respecto a ese tema? ¿Qué crees que podríamos hacer como futuros docentes? Yo creo que podemos tomar el ejemplo de lo que sucedió en John Tiem, y es que es algo que unió a la comunidad educativa mundialmente. Entonces yo creo que como futuros docentes lo que necesitamos es lo mismo, algo que unifique la educación mundialmente, algo que sea un consenso en el que todos podamos expresarnos de cómo, cuál es el nuevo enfoque de la educación, de cómo puede esta evolucionar. Es tomando ese ejemplo de lo que pasó hace tantos años y ha ido estableciéndose poco a poco, ha ido logrando sus metas, unas sí, otras no, pero lo que importa es que sí ha logrado algo, sí ha cambiado las cosas. Entonces, tomar ese ejemplo nos va a permitir desde un principio asegurar que todos sepamos, todos como, sé que sonará muy, ¿cómo decirlo? Eh, utópico, pero que se sepa mundialmente cuál es la nueva dirección de la educación. Sí, sí, resignificar la educación es muy importante. Pasar de simplemente ese organismo que produce trabajadores a ese organismo que produce seres humanos, con todas las cosas buenas que esto conlleva. Formar gente de manera integral que puedan desempeñarse en cualquier ámbito de la vida de manera
responsable y de manera, digamos, productiva. Sí, exactamente. Significa un paso adelante, porque lo que he visto yo, no solo en este semestre, sino en los 3 semestres que llevamos, es que nuestros compañeros de semestre también buscan lo mismo. Nosotros todos parece que buscamos que la educación evolucione y haga que el estudiante se sienta libre de elegir lo que quiere aprender, el camino que quiere tomar a futuro y no ser simplemente un trabajador más como tú mismo lo dijiste. Exactamente. ¿Te gustaría añadir algo más antes de que terminemos? Eh, yo creo que es importante que mencionemos que, como dijimos anteriormente, lo que tienen en común todos estos temas es que parece que todos están en las sombras del estudiante y pues el estudiante no los tiene en cuenta cuando estudia, sino cuando... Y eso que se pueden graduar y no darse cuenta de todo esto, y si Ajá. no toman la decisión de ser profesores, no se van a terminar dando cuenta nunca. Me parece trágico que nosotros como sociedad o como comunidad educativa no seamos más presentes y constantes en cuanto a la presencia de las leyes, de la propia comunidad educativa, del gobierno escolar y todo esto que supone que cuando nos graduemos deberíamos de saber, pero al final lo terminamos ignorando. Como muchas otras cosas, por desgracia. Sí, la verdad es que sí. Yo antes de terminar quiero simplemente como resaltar la importancia de la familia. No debemos olvidarnos nunca de que la familia es el primer sitio donde se recibe educación y donde se le da significado a esa educación y para qué sirve en la vida. Entonces, nada, resaltar los valores que se deben inculcar en los hijos y, y que los padres también escuchen a los maestros y no se pongan a pelear con ellos pensando que sus hijos son perfectos o algo así. Todo es un trabajo en conjunto al fin y al cabo y debemos hacer todo lo posible para que todo vaya bien, porque al fin y al cabo es por el bien de la sociedad. Ujú. Y pues nada, este ha sido el conversatorio final para teorías de la organización escolar. Muchas gracias a Juan Pablo por estar aquí y muchas gracias también a la profe para cuando vea este video y desearle una feliz tarde. Igualmente. Perfecto.